tal amigos? Bienvenidos a Impacto Semanal. En esta semana la detención de Jorge Glass provocó reacciones dentro y fuera del país. Además revisamos nuevos detalles del caso Metástasis. Hoy nos acompaña Alejandra, a quien damos la más cordial bienvenida. Así es, Carlos y amigos, revisaremos las actividades del presidente Daniel Noboa y la importancia del voto positivo en la lucha contra el crimen organizado. La detención del ex vicepresidente Jorge Glass provocó el análisis de cada una de las fases de este hecho. Además, la ciudadanía consideró como traición a la patria las declaraciones del expresidente Correa, que pidió sanciones para Ecuador por evitar la fuga de Jorge Glass, implicado y sancionado en delitos de corrupción. Las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siguen generando ruido. El periodista peruano Jaime Bailey lo cuestionó de esta manera. Él ha entrado en la embajada mexicana huyendo de la justicia ordinaria ecuatoriana. A él no lo persiguen por sus ideas políticas, no, qué ocurrencia. A él lo persiguen por haber recibido sobornos, coimas millonarias, cuando fue vicepresidente del Ecuador. Haber vulnerado la norma internacional para el analista político de México, Fausto Pretelín, se debe a la forma con la que AMLO maneja la diplomacia. México, como usted sabe, ha aceptado, le ha dado asilo político a algunos de los miembros del equipo de Correa, y de alguna forma, pues eso socava la democracia, socava nuestra política exterior. Creo que la premisa básica de tener una política exterior dogmática genera muchos roces. La captura de Glass, a juicio de Jaime Bailey, era necesaria para que siga otro proceso que tiene el ex vicepresidente con la justicia, en el caso Reconstrucción de Manabí. Ahora, lo que se preguntan es cuál será el futuro de los dos países. Se tendrá que ir López Obrador, se va a ir pronto, van a haber elecciones en el mes de junio, para que una nueva administración trate de pasar el capítulo y acercarse a Ecuador para negociar. Sugieren que ese ánimo existirá con la nueva administración mexicana y esperan que vuelvan las relaciones diplomáticas de ambas naciones. El líder indígena Telmo Punina critica la postura del correísmo, que anunció que radicalizará su oposición al gobierno. Los asambleístas se deben a un pueblo, por lo tanto tienen que responder a los intereses del pueblo, a los verdaderos intereses del pueblo. Y en este caso estamos en la lucha contra la corrupción y contra la violencia, contra la narcopolítica, y no me parece justo que se proteja a una persona que está sentenciada, que está siendo investigada, y se ponga, digamos, se ponga por delante los intereses personales o quizás de un grupo de personas por encima de los intereses del pueblo. Dice que los asambleístas deberían analizar cuáles son sus prioridades. ¿Cómo se pretende defender a perseguidos por la justicia y no se trabaje en beneficio o en bienestar del pueblo ecuatoriano? No hay ningún proyecto de ley, yo he estado revisando, no ha habido no presentan proyectos de ley que verdaderamente beneficie a los ecuatorianos, simplemente se dedican a hacer oposición al gobierno. Algunos legisladores también critican a los asambleístas del correísmo y plantean como salida buscar acuerdos que permitan establecer una nueva mayoría en el Parlamento y generar gobernabilidad. Siempre habrá la posibilidad de conversar con algunos sectores que tenemos total predisposición a apoyar los temas que interesan al país. Ya ha sucedido, de hecho, si ustedes recuerdan, el proyecto de ley de turismo pasó con una mayoría distinta, ciertos asambleístas de la bancada RC votaron, pero no significa que fueron todos. El pedido de Rafael Correa para que la comunidad internacional emita presiones políticas fuertes en contra de Ecuador por la captura de Jorge Glass en la Embajada de México es un acto descabellado, según el analista Luis Rivera. Nunca me imaginé que llegase tan bajo, a una condición de infrahumanidad y de miseria despreciable. Rivera señala que el interés que tiene Correa es que Glass evada a la justicia y que los actos de corrupción registrados durante su gobierno queden en la impunidad. Para Correa es de vida o muerte que Glass esté libre para cosechar
todo lo que se llevaron del país. Para Carlos Estarellas, experto en relaciones internacionales, pedir sanciones para su propio país es una traición a la patria que, por el contrario, se debe proteger. Si nosotros hablamos mal o pedimos sanción, es como demandar a la madre. Ese es el símil. Están hablando y tratando de atacar a la madre, que en este caso es el Ecuador. El experto en Derecho Internacional Frank Hunter dice que la decisión del gobierno de detener a Jorge Glas en la Embajada de México para evitar la impunidad debe ser entendida por los ecuatorianos y no ir en contra del país. Todos comenzamos siendo ecuatorianos y como ecuatorianos no podemos solicitar, pedir, aspirar a una sanción al Ecuador. Eso es una grave traición a la patria. El Ecuador hay que defenderlo en las buenas y en las malas. El expresidente Correa solicitó la posible retirada de Ecuador de los embajadores de la Unión Europea y acciones judiciales de la Corte Internacional de Justicia, algo que no le corresponde a él según los expertos, ya que las relaciones entre Ecuador y México deben solucionarse de manera diplomática. Autoridades del gobierno ven con agrado la resolución que emitió la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la detención del ex vicepresidente Jorge Glas. Resaltan que este documento cuestionó el uso de la sede diplomática para acoger a sentenciados. Luego de la reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, ese organismo emitió una resolución sobre la detención del ex vicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito. El punto 6 de ese documento reafirma que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Es decir, pide más control en la entrega de asilos diplomáticos. La canciller de Ecuador reaccionó. Es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen resoluciones. Dice que existe voluntad en el gobierno de Ecuador para dialogar con las autoridades mexicanas. El viceministro de Gobierno Esteban Torres también recibió con agrado el pronunciamiento de la OEA. Dice que en situaciones así nadie tiene que perder. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata. No se va a ganar. La canciller de la República dijo que está dispuesta a presentar los argumentos del gobierno ecuatoriano en cualquier espacio. La OEA pidió respetar las leyes del Estado receptor y que también estén obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos. Todo esto por el impasse diplomático que empezó hace 2 semanas, que se dio por el asilo político que el presidente de México le concedió al ex vicepresidente Jorge Glas. Los acontecimientos y los errores comenzaron en México. López Obrador violó el principio de no intervención, atacó al Ecuador, habló de la muerte de Fernando Villavicencio, de las elecciones presidenciales, algo que nunca debe de hacer un presidente. Por su parte, la senadora mexicana Lili Telles también se refirió a las fricciones generadas en las últimas horas. López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. Salió de la embajada mexicana por el criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Telles considera que fue una falta de respeto contra Ecuador y puso en la palestra el debate que debe existir sobre las reglas en política exterior de las embajadas diplomáticas. Con ese criterio coincide el diputado chileno Diego Schalper. Inmunidad diplomática no es sinónimo de impunidad diplomática. Es decir, acá no se puede abusar de la figura del asilo para intentar dejar sin efecto sentencias ejecutoriadas firmes de los tribunales locales por la vía de darle asilo y sacar de los países de origen donde se cumplen esas condenas. Y él cita un ejemplo claro que se registró en Ecuador en marzo del 2023. Ya lo hizo Argentina con María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, y nuestra inquietud
porque usted sabrá que pertenecen AMLO, Cristina Kirchner, Rafael Correa, todos a la misma familia política, es una manera que tienen de proceder para evitar el cumplimiento de los fallos. Por eso cuestionan este asilo otorgado, en el que, por las miradas políticas, les están dando otro uso a las embajadas. No deben ser cuevas de criminales, que quede muy claro. López Obrador les faltó al respeto, pueblo de Ecuador. López Obrador dejó a México en ridículo en el plano internacional. Sostienen que los exhortos buscan generar cambios para que no existan intromisiones por parte de presidentes de otros países, para que no se viole la norma internacional y con ello se lesione la democracia. La comparecencia de 3 ministros de Estado a la Asamblea tuvo incidentes. Además, está vigente un nuevo decreto ejecutivo para que las Fuerzas Armadas sigan controlando la seguridad en el país. A continuación, estos y otros temas de actualidad. La sesión fue declarada como reservada por la información sensible que iba a entregar la ministra del Interior, Mónica Palencia. Y fue ahí cuando los asambleístas del correísmo empezaron con los reclamos. Apelaron la presidencia del asambleísta Jonathan Parra y los gritos y reclamos tomaron más fuerza. El proceso de apelación a la presidencia. Muchas gracias, por favor. Me permite por favor, la escolta legislativa. Al coronel de la escolta legislativa, por favor. Por estos incidentes, el presidente de la comisión tuvo que suspender por unos minutos la sesión. Esta reunión fue declarada como reservada. Lo que procedía era que él suspenda lo que se estaba realizando y defienda la apelación de su presidencia. Esto no es un mercado, esto no es el show, esto no venimos a hacer circo, esto se respeta. Había información sensible que puede ser entregada y que iban a conocerla todos los asambleístas de la comisión. Antes de los gritos, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que en la asamblea la persiguen y aclaró que sí solicitó a la Embajada de México en Quito autorización para ingresar. Le pedí una vez más a través de la señora canciller a la Embajada de México la entrega del ciudadano Jorge Glass. Explicó que por su doble nacionalidad pidió al presidente de la República autorización para alejarse del proceso que vinculó a la Embajada de México y fue enfática. Yo a la Embajada de México en la reunión de diciembre le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano y le dije claramente: ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. La política es y será cero tolerancia a la corrupción. Minutos antes no hubo quórum en la comisión de fiscalización. Allá también fueron convocados los ministros por el mismo tema. Los integrantes de esa comisión cuestionaron a la presidenta de esa mesa, Pamela Aguirre. No podemos permitir que siga convocando de manera arbitraria, existiendo un conflicto de interés de parte de la presidenta. No podemos nosotros prestar ese juego político porque está sesgado esta convocatoria. No podemos generar intereses particulares. Hay una comisión especializada de relaciones internacionales que convoca a la misma hora. Cuando todo parecía que regresaba la calma, una vez más hubo incidentes en la Comisión de Relaciones Internacionales. Esta vez la sesión fue suspendida de forma definitiva. El estado de excepción finalizó el sábado 6 de abril y con ello se emitió el decreto ejecutivo 208 que contempla, en pocas palabras, darle fuerza a la seguridad ciudadana. Esto fue lo que nos dijo la constitucionalista Fernanda Parra sobre algo muy particular del decreto que se refiere a los tiempos. Este decreto 218 establece el tema de las regulaciones que tienen las cabezas de los comandos para poder implementar sistemas de seguridad y no establece pues un tiempo en el cual vaya a terminar. Y como no finaliza, esto es algo que en la práctica agrada a los ciudadanos al ver a los militares en las calles. Claro que sí, pues, que eso es lo que quiere la ciudadanía para poder trabajar y para poder andar en las calles. Si no, no puede. Está muy bien, o sea, en especial que los militares sigan así para que de una vez ya se acabe todo esto, la inseguridad, todo, y podamos todos estar bien con nuestra familia. El decreto ejecutivo 218 también contempla declarar a los centros de privación de la libertad como zonas de seguridad, así como también que el rector
de las telecomunicaciones podrán desactivar alguna señal en los centros carcelarios. En marzo de 2018, los ecuatorianos amanecieron con una noticia que nadie esperaba. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados en la frontera norte. Los 3 comunicadores de Diario El Comercio fueron secuestrados por miembros del grupo armado de Colombia Oliver Sinisterra. Ricardo Rivas dice que han sido 6 años de mucho dolor. Son 6 años de muchos sentimientos. Sentimientos de impunidad, de frustración, de tristeza, de dolor. Pero también hay sentimientos del otro lado, de ir trabajando esa personalidad, en el caso mío de Paul, de esa alegría que tenía por vivir, por compartir con sus compañeros, que estoy seguro que él estaría muy contento de lo que hemos logrado y lo que se ha alcanzado. Esta semana la Corte Constitucional emitió una sentencia que obliga a las autoridades a desclasificar documentos reservados del crimen de los comunicadores. Esa sentencia dispone que en 30 días esa información tiene que ser entregada a los familiares. Son actas de las reuniones del Consejo de Seguridad, audios y transcripciones. El crimen de los 3 comunicadores tiene preguntas que no han sido contestadas. Los familiares esperan que esa desclasificación de información permita cerrar la investigación. Al volver, sigue el juicio sobre el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. Tenemos 2 detalles. Además, amigos, la Fiscalía acusaría a 52 procesados en el caso Metástasis. Ya regresamos con Impacto Semanal. Les contamos, amigos, que en Estados Unidos se desarrolla el juicio por lavado de dinero contra el excontralor Carlos Pollitt. Altos ejecutivos de Odebrecht fueron citados a declarar. Ellos revelaron que entregaron sobornos en Ecuador e hicieron aportes para el movimiento político que gobernaba. También se conoció que el excontralor tiene propiedades en Estados Unidos adquiridas con dineros que no pudo justificar por un monto de $11 millones. Las revelaciones continuarán con otros ex empleados de Odebrecht, encargados de administrar los sobornos de la constructora. Las diligencias se realizan en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. Al dejar la Contraloría, Carlos Pollitt declaró no tener inversiones, acciones, participaciones ni fondos complementarios. Tampoco declaró tener ningún tipo de vehículo. La información consta en su declaración patrimonial presentada en 2017 al finalizar su periodo. Declaró tener 2 cuentas corrientes, una por $20,693.34 en Ecuador y otra en Estados Unidos por $25,317.29. Según el documento, poseía un terreno en Guayas valorado en $46,894 y una suite en Quito por $52,171. Es decir, declaró que su patrimonio ascendía a $176,957.63. 5 años más tarde, pagó $14 millones en Estados Unidos como parte de una fianza para no ir a la cárcel y defenderse en libertad en lo que dure el juicio que inició este lunes. ¿Cómo es que un funcionario público se puede jactar de tener varios millones de dólares solo para pagar una fianza? La unidad de investigación del noticiero revisó innumerables documentos oficiales de la Contraloría General del Estado en Ecuador, así como documentación oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Registro de la Propiedad de Florida, identificando una serie de propiedades de los Pollitt ubicados cerca de la bahía y del centro de Miami. Se identifican mansiones, departamentos, locales comerciales y terrenos. Los inmuebles están registrados bajo la figura legal de LLC, que según las leyes norteamericanas protege la identidad de sus propietarios para que no sea pública, ya que se utilizan nombres de empresas de responsabilidad limitada. Destaca este edificio de 4 pisos, cerca a una zona exclusiva residencial de Miami. Las propiedades están a nombre de los familiares directos del excontralor.
Las LLC de los Pollitt suman 11,6 millones de dólares, conformadas por un edificio de 2,1 millones de dólares, 2 casas que sumadas dan 858,000, 6 departamentos que sumados superan los 2,5 millones, locales comerciales por más de 5,4 millones y terrenos por 635,000 dólares. En los documentos oficiales del Departamento de Justicia norteamericano se lee que Carlos Ramón Pollitt Fagioni, Pollitt, supuestamente solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pago de sobornos. Este lunes inició el juicio en su contra y los bienes antes mencionados constan en el proceso de pago de fianza del excontralor. Javier M. y Alex P., colaboradores cercanos del expresidente de la Judicatura, Wilman T., rindieron testimonio anticipado en el caso Independencia Judicial. Javier M. en su testimonio reveló la presunta influencia que ejercía Rafael Correa en la justicia. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier M., llegó a la Corte Nacional de Justicia, fuertemente resguardado por elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para rendir su testimonio anticipado en torno al proceso judicial en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, procesados por presunta obstrucción a la justicia, en relación a la destitución del ex juez Walter Macías. Javier M. en su intervención señaló que mantuvo reuniones personales en Brasil con el expresidente Rafael Correa, en donde le pidió que apoye las decisiones en el Consejo de la Judicatura y sobre todo darle respaldo al expresidente de la institución Wilman T., que también está procesado en esta causa. Rafael Correa me dijo, mira, nosotros vamos a analizar darte el apoyo político en el bloque. Tú tienes que apoyarlo a Wilman T. El ex vocal de la Judicatura también señaló que en los encuentros que se generaron con el expresidente Rafael Correa, Wilman T. y jueces de la Corte Nacional de Justicia, pudo confirmar que existía una tesis planteada para poder destituir a la fiscal general del Estado. Wilman T. llegó en la mañana con una laptop, con un informe que lo había hecho este señor Liberton CJ, también procesado, y que ya estaba todo un informe hecho para poder suspender a la fiscal general. Ese mismo día, Wilman T. me lo pone al expresidente Rafael Correa y me dice, tienes que apoyar en ese punto. Y de la misma manera también dijo que tenían un plan a través de un recurso de revisión, con el que se buscaba a través de los jueces Byron G. y Luis R., que se encontraban en funciones en la Corte Nacional de Justicia en aquel entonces, aceptar la petición de un recurso de revisión por parte de un procesado en el caso Sobornos 2012-2016, y con ello dar de baja la sentencia, y así el expresidente Correa pueda regresar al país. Quiero señalar, señor juez, que había toda una estructura y toda una agenda donde Byron G. me confirma que con Luis R., ambos ex jueces, ya había la tesis de admitir ese recurso del señor Ramiro G., sentenciado en el caso Sobornos, y así que pueda regresar al país el expresidente Rafael Correa. Yo me quedé sorprendido. Si bien es cierto, el caso de obstrucción a la justicia no es parte del caso Metástasis, Purga o Plaga, pero que sí dan muestra de que existieron relaciones incluso con varios de los procesados en estas causas y con otras personas incluso que aún no han sido procesadas en ninguna de ellas, y que por ello, hoy por hoy, se dice dar muestra de la corrupción en la justicia ecuatoriana y cómo sus tentáculos iban inmiscuyéndose en cada proceso para destruirla. Un nuevo personaje señala al expresidente Correa como quien tenía nexos al interior del sistema de justicia para haberse beneficiado y así también a sus cercanos colaboradores cuando era mandatario. Alex P., ex asesor de Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura, en su testimonio anticipado señaló que constató presencialmente una reunión en la que habría existido alcohol con Rafael Correa, Wilman T. y el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier M., quien también en horas de la mañana rindió su testimonio anticipado, señalando a Rafael Correa como el nexo directo en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Wilman T. y Javier M. se comunicaban con el señor expresidente Rafael Correa mediante una aplicación, producto incluso de la imprudencia del alcohol. En esa reunión yo entré a la sala donde estaban hablando y yo escuché. Yo fui testigo presencial de ello. Y además de eso, para poder incluso hasta silenciarme esa noche, fue cuando decidieron nombrarme director jurídico del Consejo de la Judicatura.
El ex asesor del presidente del Consejo de la Judicatura también señaló que se creó una empresa a nombre de 2 asesores de Wilman T., con la cual se pagaba dinero a los cercanos colaboradores de la presidencia de esta institución para completar el sueldo a través incluso de familiares de ellos. Tengo tanta certeza por ser yo director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, y tuve una denuncia que me la hicieron llegar a mí, que una funcionaria había recibido la orden que debe pagar $10,000 por una secretaría. Estoy seguro que es el precio que mantenían y tengo que manifestar también que $5,000 costaba un ayudante judicial. En el testimonio anticipado también se habló de cómo el Consejo de la Judicatura se fue formando para generar una nueva mayoría, que fue la punta de lanza incluso para dar con la destitución del ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien tenía en sus manos en un inicio el proceso judicial por obstrucción a la justicia en contra de los vocales. La nueva mayoría del Consejo de la Judicatura yo hago referencia porque era la conformada por Wilman T., Javier M. y Maribel B., y claramente la consigna para ir apoyando a Wilman T. dentro del pleno para tener su mayoría era que se debía buscar como sea la separación de Walter Macías. Alex P., ex cercano colaborador del presidente de la Judicatura, una vez más reiteró que su vida corre peligro y que también la de su familia, pues han recibido amenazas e incluso él habría sido amedrentado en la cárcel 4 de la ciudad de Quito, pues si abre la boca de lo que conoce, lo iban a matar por parte del expresidente de la institución de administración de justicia del país y quien también era su jefe. En el caso Metástasis, revisemos las últimas acciones que tomaría la Fiscalía para sostener la acusación en contra de los 52 procesados por delincuencia organizada. Este y otros detalles del caso, a continuación. La Fiscalía General del Estado ha convocado a los 52 abogados de los procesados en el caso Metástasis a una audiencia privada en el Grupo de Intervención y Rescate para la exposición de información de dispositivos electrónicos. Entre las últimas pericias que se han solicitado es la extracción y presentación del contenido de 3 discos compacto que están bajo cadena de custodia, acciones que se realizan antes de que concluya la instrucción fiscal en este proceso. Además, entre los últimos pedidos de la Fiscalía está cotejar información de publicaciones realizadas por el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio sobre un vehículo blindado en el que se transportaba el ex legislador Ronnie A., procesado en este caso que coincide con el testimonio anticipado que entregó el IBA, cercano colaborador de Leandro Norero, que en su testimonio anticipado mencionó que el narcotraficante Norero entregó al ex legislador un vehículo blindado con esas características para obtener beneficios de fiscalía, lo cual fue falso, y que incluso provocó que Leandro Norero tome distanciamiento de Ronnie A. y del Movimiento de Revolución Ciudadana. Ya habían transcurrido más o menos cerca de 15 días y el señor Norero no veía ningún resultado a favor de él, porque me decía: estimado, yo entregué ese carro y no recibo absolutamente ningún beneficio. La Fiscalía tengo solicitado más de 300 diligencias. Se me piden versiones hasta de la mamá de mi hijo, por lo cual el señor Leandro Norero le pidió a unos de sus colaboradores que le hicieran seguimiento al ruso, al señor Ronnie A., y en el momento en el que realizó el seguimiento se dio cuenta que el vehículo estaba siendo utilizado de forma personal y para fines personales. Así también, entre los últimos requerimientos por parte de la Fiscalía General del Estado está el ingreso de un pendrive o flash memory bajo cadena de custodia que habría sido entregado por la excomisionada de pacificación Claudia G. y que podría ser parte de las acciones para colaborar con la justicia que anticipó en la audiencia en la cual fue vinculada. En los próximos días podrían darse nuevas diligencias que servirán para recopilar información en torno al caso Metástasis. En mayo de 2022, alias El Patrón fue detenido en una mansión en San Borondón y luego trasladado a la cárcel de Cotopaxi. Tras estos muros de hormigón y alambres de acero, 12 hombres de su extrema confianza lo protegían, divididos en 3 anillos de seguridad. Para el 13 de julio de 2022, su seguridad dentro de la cárcel era lo menos que le preocupaba. Me dicen los paquitos que la gente se pare tiesa y que si hacemos el habeas corpus, el abogado pase la audiencia de otro país. También me preguntan por LP, que usted la conoce. ¿Qué dicen de ella?
por nada del mundo tiene que aparecer. Dicen que esa chica tiene una importadora y le están revisando y que la fiscal quiere joder con esa man en el proceso. La modelo mencionada en el chat fue virreina de un cantón de la provincia de Los Ríos y luego candidata a Miss Ecuador. Desde el pasado 14 de febrero, el noticiero ha buscado su versión sin que ella responda a los mensajes. Los paquitos son identificados por la Fiscalía como un grupo de agentes de la Unidad de Lavado de Activos, que pidieron $300,000 para ocultar la información sobre la reina de belleza, con quien Norero mantenía un romance. Mi estimado, no puede aparecer por nada. Mi estimado, por favor, donde mi mujer sale con algo de ella, me jodo. Elibeth A., ante el juez Felipe Córdoba, confesó ser alias Estimado, encargado de administrar los bienes de Leandro Norero. En su testimonio anticipado del caso Metástasis, dijo que alias El Patrón pagó $1.150.000 a los agentes para que escondan evidencias o las modifiquen. Por ejemplo, les pagó $400.000 para ingresar un contrato forjado de una empresa panameña, con lo cual Norero pretendía justificar $15 millones. El plan, con complicidad de los paquitos, era hacer parecer que el dinero era parte de un crédito que le entregó una constructora y así evadir el proceso penal de lavado de activos. Alias Estimado dijo que los paquitos extorsionaron a Norero para, a cambio de dinero, evitar difundir imágenes íntimas que tenían de su pareja. Según Elibeth A., el contacto era una persona identificada como Catota, quien tenía infiltrado a un agente. Norero les entregó el dinero del soborno porque los policías le entregaban pruebas. Nos pasaba fotos de los baldes donde se encontraban los celulares de Leandro Norero, fotos de las extracciones tipo espejo que realizaban y nos decía que ellos podían manejar dicha información y solo sacar lo que fuera relevante, ya que la fiscal siempre se iba a guiar por lo que decían los agentes investigadores. Norero también les habría entregado $250.000 por otras gestiones. En total, según el testimonio de Elibeth A., los paquitos recibieron $1.150.000. La información se incluyó a la investigación del caso Metástasis. Al volver, el presidente Daniel Noboa entregó ayuda económica a los damnificados en la Gasca. Y también los operativos de militares y policías se mantienen a nivel nacional. Esto es Impacto Semanal. El presidente Daniel Noboa visitó a los damnificados de la Gasca y entregó ayuda humanitaria. También en el Puyo, provincia de Pastaza, dialogó con los pueblos amazónicos y compartió los beneficios de votar de forma positiva en la consulta popular y el referéndum. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a una hacienda en el sector de El Quincha y en su discurso dijo que en su gobierno no existirá impunidad. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Señaló esto luego de lo que sucedió el fin de semana con el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción en la Embajada de México en Quito. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos. El mandatario dijo además que es necesario efectuar cambios estructurales. Pidió apoyo en la consulta popular. Vamos a desarmar a los delincuentes. Por eso es urgente que nuestras Fuerzas Armadas puedan ingresar a los lugares que se denominan zonas calientes, que son las rutas que conducen a las cárceles. Las Fuerzas Armadas deben hacer siempre esos controles. De esta forma se evita que los centros de privación de la libertad sean los centros de mando de los grupos de delincuencia organizada. El arma del Ecuador es decir sí en la próxima consulta popular. El primer mandatario conminó a los ciudadanos amazónicos a sumarse para luchar contra el AMPA en la consulta popular y referéndum.
Tengan la seguridad que protegeremos sus territorios y construiremos una paz duradera. Esto lo lograremos participando en la consulta popular, que será el golpe más duro que podemos dar a los terroristas y los políticos corruptos que lucran con el dolor de la población. Hemos visto en los últimos días cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente. Podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran. Al final del día el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. El prefecto de Pastaza se sumó al respaldo. ¿Cómo oponernos a que los militares resguarden en las calles a la ciudadanía? ¿Cómo oponernos a la extradición para que no exista impunidad y a la que tienen miedo los corruptos y los criminales? El presidente Noboa destacó su compromiso con la soberanía, dignidad y leyes del país. A mí no me va a temblar nunca la mano para hacer lo correcto. Respetamos a todos los países, pero la prioridad es el pueblo ecuatoriano. Y los resultados obtenidos en las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas a favor de la seguridad integral del Estado dejan saldos positivos con respecto a incautación de drogas, desarticulación de bandas delictivas y captura de secuestradores. Estas son las imágenes. Durante el estado de excepción se ejecutaron más de 7.000 operativos, tan solo en la jurisdicción del Comando Operacional 2, es decir, en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y Galápagos, además de la ciudad de Puerto Bolívar, en el Oro. 10 embarcaciones fluviales, 131 radiotransmisores, 533 celulares y prendas militares. Se han capturado a 628 presuntos terroristas y se han rescatado a 22 personas. Los uniformados también inspeccionaron varios centros carcelarios y encontraron armas de fuego, municiones y otros objetos. En lo que respecta a los centros carcelarios, tanto en Guayas como en Manabí, se han encontrado encaletados 184 armas de fuego de largo alcance, fusiles y carabinas, 142 armas de fuego de corto alcance, 67.642 municiones, es muy grande ese arsenal de municiones. Se han retenido 255 vehículos entre autos y motos. El trabajo tras el estado de excepción será permanente. Se mantiene el conflicto armado interno, razón por la cual Fuerzas Armadas continuaremos cumpliendo las operaciones militares en el ámbito interno en esta lucha contra los grupos terroristas que se encuentran establecidos. En esta ocasión, el control se lo realizó en las calles Portete y Piomontúfar en el suroeste de Guayaquil y se enfocó en la búsqueda de armas, drogas y demás objetos prohibidos. Sí, actualmente, como lo vemos aquí, estamos cumpliendo con una operación de CAMEX, control de armamento, municiones y explosivos. Básicamente se rige en ese detalle, armamento y drogas. Por lo general en estos sectores es más el hecho de la droga, quizás consumidores, microexpendedores de droga. Los controles se los realizan en diferentes puntos del sector asignado y la ciudadanía menciona sentirse a favor de estos trabajos. No, me parece súper que bien. Es necesario para la ciudadanía, el bienestar más que todo de todo el mundo. Preferible perder unos 5 o 8 minutos a que le roben más allá, ¿no? De todo por la zona. Las operaciones por parte de las Fuerzas Armadas seguirán desplegándose en todo el territorio nacional, siguiendo las disposiciones del decreto 218 emitido el pasado 8 de abril por el presidente Daniel Noboa, donde reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados.
Esta peligrosa organización delictiva dedicada a la extorsión y estafa en el sur de la ciudad de Quito venía operando desde semanas atrás. Inteligencia de la Policía Nacional y Militar actuaron de forma conjunta para capturarlos y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. Los incautos acudían a este tipo de domicilios, en donde se los interceptaba y a cambio de un encaje de 5.000 o a veces hasta 10.000 dólares, se les ofrecía entregarles fuertes sumas de dinero para que ellos puedan financiar sus actividades comerciales, lo cual era todo mentira, pues en los fajos de billetes que les mostraban eran simple pantalla para que ellos tengan la confianza de entregar el efectivo y posterior a ello eran estafados, pues solamente los billetes del inicio eran verdaderos y el resto simple papel. Se viene realizando ya en un seguimiento desde Quitumbe, Eloy Alfaro, y obviamente nos ha traído acá a este distrito Los Chillos. Al momento nos encontramos en el sector de Amaguaña, en donde nosotros hemos podido observar este trabajo en donde son 9 personas que estaban infractoras de la ley, se encontraban realizando estas actividades relacionadas al robo a personas, la extorsión, sobre todo. Los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas realizaron el seguimiento durante varias semanas a estos individuos y al interceptarlos en este inmueble en el sector de Amaguaña, se dio un enfrentamiento armado en el cual uno de los 9 delincuentes resultó herido y tuvo que ser trasladado de inmediato hacia una casa de salud. Ha existido indicios de que personal narcotraficante está apoyando con armamento, municiones a grupos delincuenciales. En este caso, pues, la información que ha obtenido inteligencia militar ha sido efectiva y se ha tenido los hallazgos que ustedes han verificado y han visualizado en el interior de la casa. Los otros involucrados en este caso fueron detenidos con armas de fuego, entre ellas un fusil, así también gran cantidad de munición de diferentes calibres, incluso munición expansiva de uso militar. Así también entre las pertenencias de estos individuos se hallaron dispositivos explosivos, los mismos que estarán sujetos a las investigaciones pertinentes para esclarecer si fueron utilizados en los atentados registrados en la ciudad de Quito y sus alrededores. Mientras se investiga los nexos que pueden tener con otras organizaciones delictivas y así también los brazos criminales que podrían estar asociados a estas actividades ilícitas y poder detenerlos de inmediato. Cerca de 41.000 paquetes electorales para el referéndum y consulta popular se reparten en todo el país. El domingo 21 de abril todos acudiremos a las urnas para pronunciarnos a favor del país. Las 11 preguntas constan en una sola papeleta. Cada una de las papeletas junto al material electoral como esfero, cinta adhesiva y más conforman los 40.657 paquetes electorales que son distribuidos a todo el país. 8 provincias más las 3 circunscripciones del exterior que ya han recibido sus paquetes electorales. Los últimos paquetes electorales en ser distribuidos serán aquellos que corresponden a la zona urbana de Quito, un día antes de las elecciones. Continúe con la distribución del material, muchas gracias. Los primeros envíos fueron a Morona, Santiago, Pastaza, Sucumbíos y Orellana. Las cajas tienen sus sellos de seguridad. Las Fuerzas Armadas se encargan de la distribución a las diferentes delegaciones provinciales y de igual manera de las delegaciones provinciales a los diferentes recintos. Y hasta el 21 de abril serán ellos los custodios. Sí, incluso posterior a las elecciones. El domingo inició la campaña para el referéndum y consulta popular. 11 organizaciones políticas se inscribieron según los registros del Consejo Nacional Electoral. El próximo jueves 18 de abril termina la campaña. Que la ciudadanía conozca, esté informado de acuerdo a las posiciones que han tomado los diferentes actores políticos y de esa manera tomar la mejor decisión. El CNE aprobó a 5 encuestadoras a boca de urna para la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Y se espera que los primeros resultados oficiales sean publicados en la noche del domingo. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Es una de las preguntas a la consulta popular, un tema que desde hace tiempo cobra fuerza entre los juristas del país. Se busca
es que Ecuador tenga una gama más amplia de tratados para así tener un mayor alcance con inversionistas internacionales. Actualmente el artículo 422 de la Constitución tiene un candado respecto al arbitraje internacional y es esto lo que se busca a través del referéndum, que se cambie este artículo, puesto que actualmente se indica que el país no podrá perder soberanía, entre otras cosas, y no podrá someterse a un arbitraje internacional. Expertos señalan que si el país desea atraer inversión extranjera, es fundamental sentar un marco legal adecuado, con reglas claras. Si el día de mañana un ciudadano chino, un ciudadano de Costa Rica o de Corea del Sur quiere invertir en el país, o un ecuatoriano quiere hacer lo propio en esos países, ¿qué es lo primero que me va a pedir? Seguridad. Para eso está el arbitraje, para dar seguridad, para dar reglas claras. De ahí que indican la importancia del arbitraje internacional para que garantice una seguridad jurídica. Hoy día eso no se da. Y hoy día nos hemos dado cuenta, lamentablemente, cómo se vuelve a repetir los problemas de corrupción a la interna del Ecuador y eso evidentemente ahuyenta cualquier voluntad que quiera invertir en el país. Les contamos, amigos, que faltan 8 días para la consulta popular y el país se alista para dar su voto. En la papeleta, las 11 preguntas están identificadas con letras que van desde la A hasta la K y divididas por colores. Salmón para la reforma parcial y las enmiendas constitucionales que abordaremos en este análisis y gris para el plebiscito. Iniciamos con el casillero A, que contiene la pregunta sobre una reforma parcial a la Constitución. Se consulta si está de acuerdo que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir al crimen organizado, de conformidad con lo previsto en el anexo 1. Esta pregunta tiene relación con el índice de inseguridad que vive el país. Vamos ahora con las 4 preguntas que tienen enmiendas constitucionales. Se consulta si está de acuerdo con la extradición de ecuatorianos con condiciones, requisitos e impedimentos establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la ley conforme al anexo 1. Usted decide, sí o no. La siguiente pregunta se refiere al establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional en primera y segunda instancia, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se afirma que el propósito es evitar el uso indebido de las garantías constitucionales. En su momento hubo un incremento exponencial de las mismas. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta relacionada con enmienda constitucional. Se plantea si está de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Es decir, el Estado podrá celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen solución de controversias mediante arbitraje internacional, sin restringir las jurisdicciones. La siguiente pregunta dice si está de acuerdo con enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4. Es decir, se plantea, y cito, flexibilizar el mercado laboral ampliando el abanico de posibilidades para generar plazas de trabajo. Conclusiones, amigos. En esta ocasión hemos dado a conocer las primeras 5 preguntas que corresponden a reforma y enmienda constitucional. A esto habrá que sumar las 6 restantes de consulta popular que analizamos oportunamente. Es decir, los ecuatorianos tendrán que responder 11 preguntas relacionadas con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, aumento de penas en ciertos delitos, control de armas, extradición de ecuatorianos, arbitraje internacional y trabajo por horas, entre otros. La campaña está en plena vigencia y termina el 18 de abril. La consulta popular y el referéndum se desarrolla el próximo 21 de abril, es decir, apenas faltan 8 días.
Esta es una nueva jornada cívica en donde los ecuatorianos tenemos el poder de decidir con nuestro voto sobre estos aspectos importantes para el futuro del país. Les contamos, amigos, que se realizó el proceso de postulación para acceder a una carrera de pregrado en Ecuador. Además, les presentamos una feria de útiles escolares por el retorno a clases en la costa ecuatoriana. Veamos. Los puestos para los comerciantes autónomos estarán ubicados en lugares estratégicos del sur, centro y norte de Guayaquil. Uno de estos lugares será el parqueadero del Mercado de la Florida. Algunas madres ven con buenos ojos esta noticia. Porque así uno tiene opción a buscar ir más rápido, porque a veces uno tiene que ir hasta el centro, es más complicado y bueno, y si son a precios cómodos, ¿no? Bueno, por la comodidad que ahora uno no puede salir tan lejos, sería muy bueno que se ubiquen en puestos estratégicos para que puedan así solventar. 1000 comerciantes tendrán la oportunidad de vender sus útiles escolares. Las ferias estarán ubicadas en los siguientes puntos: en el Mercado Municipal de Las Esclusas, en el sector de Peca, en el Mercado de la Florida Norte, en Brasil y Eloy Alfaro, Gómez Rendón y Río Guayas, Brasil y Chile, Chimborazo y Boyacá, Francisco Campos y Noguchi, y finalmente en la estación de la Metrovía del Batallón del Suburbio. Los comerciantes guayaquileños se pronunciaron sobre el respaldo que reciben a pocos días del retorno escolar en la costa. Vengan útiles escolares, está muy bien. ¿Dónde sería la frontera? Aquí en el mercado, que era parqueadero del Mercado de la Florida. Ya se está hablando. Ya, entonces esperemos también por qué tiempo venga. Y van a hacerlo así, como dice el municipio, que sea bien, pues. Porque lo que mejor queremos nosotros es una organización. ¿Trabajabas antes? La atención será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las ferias ciudadanas han ayudado a más de 5.000 comerciantes autónomos en los últimos meses. El eclipse con el mayor número de personas que lo vieron en vivo se registró el 8 de abril. La luna se colocó entre la Tierra y el Sol y dejó a muchas localidades a oscuras durante 4 minutos y 28 segundos, según indicó la NASA. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El eclipse solar comenzó en Mazatlán, México, donde millones de personas acudieron en masa para observar el fenómeno. Ahí generó un sinfín de emociones, ya que fue el único lugar desde el cual el sol quedó cubierto completamente por la luna. Si bien el eclipse pudo verse en distintas regiones de México, fue en Mazatlán en donde la noche invadió el día, pues en ese punto la luna logró tapar por completo el sol, por lo que la ciudad se quedó a oscuras. Uno de los sitios con gran convocatoria fue el Parque Stonehenge, en Texas, donde existe una réplica de la estructura prehistórica de Inglaterra. En total, unos 15 estados norteamericanos fueron testigos del eclipse. Millones de personas pudieron observarlo y vivir una experiencia fascinante. El día se hizo de noche. Luego el eclipse ingresó a Canadá por el sur de Ontario. A pesar de los cielos nublados, miles de personas acudieron a las cataratas del Niágara para presenciar el fenómeno. Mientras el eclipse solar duró, la NASA lanzó 3 cohetes para realizar estudios científicos y observar el comportamiento de la atmósfera terrestre. En total serán 15 experimentos a partir de los 3 lanzamientos. El próximo eclipse total visible tendrá lugar en el 2044, pero antes se registrará un eclipse total en España en 2026. Y en los temas de salud, hoy revisamos el síndrome del ovario poliquístico y la repotenciación de equipos médicos en el IES. Veamos. Si usted presenta dolores muy fuertes de menstruación, acné, vello excesivo y dificultades para perder peso, debe tener cuidado, pues estos son síntomas comunes del síndrome del ovario poliquístico. Un conjunto de síntomas y signos demuestra alteración en el funcionamiento orgánico de las personas. Esta afección afecta entre el 8 y el 13% de las mujeres en todo el mundo, según la Organización Mundial de Salud. Puede llegar a temprana edad, que es el caso de Camila, quien a sus 20 años empezó a notar cambios. El hecho de que los cólicos eran más fuertes de lo normal y me hicieron el eco y me dijeron que eso es lo que tenía.
Hace 3 años ella ya tiene un tratamiento que consiste en pastillas anticonceptivas. Cuando la paciente desea embarazo, pues obviamente hay que utilizar técnicas de manejo, de inducción y ovulación. En tanto que las pacientes no quieren embarazarse, pues lo que hay que hacer es corregir la sintomatología. López además señala que no hay edad definida. Suele aparecer en edad reproductiva como posteriormente. El síndrome es de carácter hereditario y genético, sin embargo su efectiva confirmación es a través de exámenes médicos. Ventiladores neonatales, cunas de calor, termocunas de transporte y lámparas han sido algunos de los equipos médicos de vanguardia que adquirió el Hospital General del Sur de Quito para neonatos con bajo peso que requieran cuidados intensivos. Antes no contábamos con estos equipos y por ende los bebés que requerían una ventilación de alta frecuencia, que es una de las más sofisticadas, se puede decir más amplias, tenían que ser derivados a otra unidad que les pueda solventar. Tecnologías de última generación que permitirán al personal médico garantizar condiciones óptimas para el desarrollo y recuperación de los recién nacidos más vulnerables. La adquisición de este nuevo equipamiento permite fortalecer el área, poderle brindar tecnología de vanguardia que va a permitir que su evolución sea más favorable. A decir de la gerente general del hospital, esta adquisición representa un hito significativo en la mejora de la atención médica neonatal y esperan ampliar la adquisición de estos equipos para otras áreas. Hasta aquí lo más destacado de Ecuador y del mundo en 60 minutos de información. Les esperamos todos los sábados a las 13 y a las 20 horas en Impacto Semanal. Disfruten del fin de semana y, por supuesto, buena suerte.